¿Cuántos están felices en esta mañana? Hermanos, en esta mañana tenemos a nuestro invitado, nuestro hermano Elden Juárez. Creo, entiendo, se acompaña de su primo y su esposa. Bienvenidos. Y también tenemos la presencia de algunos hermanos que nos visitan, que esperamos estén acá el día de mañana a las 6 de la tarde comenzamos. También habrá concierto hoy y habrá concierto mañana. Así que estamos de fiesta. Nadie debe de quedarse en casa. Es más, deben de venir acompañados. Traiga a alguien. Ahora en la tarde hay salida a las 3 a hacer obra misionera. Estaremos aquí. Pero también esta semana, hermanos, vamos a invitar personas para traerlas a escuchar la palabra del Señor. Nuestro hermano estará acá, nuestro hermano Elden Juárez es nativo, oriundo de Guatemala, así que los guatemaltecos estarán identificados con el mensaje, también escucharán guatemalteco, ¿verdad? Bienvenido, hermano, adelante, que el Señor lo use, que todo sea para honra y gloria de nuestro Dios. Amada familia, un feliz sábado. Dios les bendiga. Antes de entrar en el estudio de hoy, quiero invitar a Freddy, la persona que está ahí con gorra. Háganme favor de traérmelo. Quiero orar con él. Quiero invitarles a que toda la semana podamos disfrutar de la palabra de Dios y ese gozo nos lleve a compartirlo con los demás. Cerremos nuestros ojitos y oremos. Amado Dios, eterno Padre, santo y glorificado es tu nombre. ¿Con qué razones, con qué motivos? A veces no lo entendemos. Así es tanto el amor y la misericordia suya, oh Dios. Pero usted busca las maneras y las formas para que cada persona en el día final no tenga excusa para decir: nadie me habló, nadie tomó su tiempo para hacerme entender. Hoy, Señor, sabemos que su Espíritu ha venido para estar con nosotros y está dispuesto a moverse con poder y gloria para hablarnos, para amonestarnos, para enseñarnos y hacernos entender del plan de salvación. Bendiga a Freddy, que hoy está aquí conmigo, y bendiga a cada persona que, a pesar de sus imposibilidades físicas y humanas, tomaron voluntad para estar reunidos en este lugar. Glorifíquese en nuestro medio, Padre Celestial. Tómenos en sus lindas manos. Úseme, Señor, tan solo como un instrumento, en el nombre de Jesús. Amén. Dios me lo bendiga. Amén. Gracias, hermano. Soy una de las personas que cuando comparto el mensaje no estoy sujeto a un púlpito, así que van a disculparme. Yo me muevo por todos lados y, de ser posible, puedo llegar hasta donde está usted. Mis amados, doy gloria a Dios porque vivimos en un mundo donde Dios, en su magna gracia, permitió inspirar a sus siervos los profetas para que nos escribieran, nos dejaran mensajes claros, para que nadie en este mundo, a pesar del pecado, a pesar de tanta convulsión y de tanta oscuridad por la maldad que nos zozobra, usted y yo no estamos en tinieblas, tenemos luz, y es la palabra de Dios. Dice el Salmo 119, 105, ¿cómo dice? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Gloria a Dios por eso.
Mis amados hermanos, Dios ama tanto a la humanidad que cuando vio caer en pecado a los primeros seres humanos, aun cuando sobre advertencia les dejó claro lo que debían de hacer para permanecer con esa identidad de perfección, de salubridad, de gozo, de paz en su corazón, y con todo y eso cayeron, pues Dios se empeñó en buscar las formas y maneras de poder rescatar a esta humanidad caída, a este mundo fallido o perdido. Así que el Señor le dio oportunidades a nuestros primeros padres, aun cuando Él dijo: el día que de este árbol comieseis, vas a morir. El día que de este fruto comieseis, vas a morir. Pero obviamente en ningún momento el Señor deseaba ver morir a su criatura. Así que se las remedió. Cuando abrimos el Génesis en el capítulo 3, versículo 15, encontramos cómo Dios pronuncia un evangelio y se abre un camino de salvación, una oportunidad para el ser humano caído. Y dice entonces el mensaje profético que encontramos en este pasaje, Génesis 3:15: enemistad pondré entre ti y la mujer, entre tu simiente, le dice a la serpiente, y la simiente suya, la de la mujer. Tú le herirás en el talón, pero la simiente de la mujer, ¿qué cosa va a hacer? Te aplastará la cabeza. Mis amados, he ahí donde entonces se abre un camino de esperanza, una oportunidad más para el ser humano. Así de bueno es nuestro Dios. Nuestro Dios es un Dios de esperanza, un Dios de oportunidades, un Dios de misericordia. Ahora, ¿alguien tiene que pagar el precio? Sí, alguien tiene que pagar el precio. Porque entonces hay cosas que usted hoy con nuestra mente finita no alcanzamos a entender. Y es el tema de la justicia y la misericordia. ¿Cómo es tan difícil comprender este tema? ¿Por qué? Porque solo Jesús, solo Dios es capaz de vivirla en plenitud. Y lo vamos a comprender esta mañana a través del estudio de la palabra del Señor. Bueno, hay 4 tiempos de gracia por lo menos registrados en la palabra de Dios, nuestro sagrado libro conocido como la Biblia. La Biblia tiene 31.072 versículos desde el Génesis hasta el Apocalipsis, ¿ok? Y cuando la estudiamos encontramos por lo menos 4 tiempos de gracia bien marcados, en la que Dios busca redimir al ser humano, aun cuando ha sido pecador, aun cuando ha sido de lo más cruel. El Señor invita al individuo a tomar conciencia de sus acciones, a arrepentirse y venir a buscar el favor divino. Y Dios está dispuesto a obrar en gracia, en misericordia y perdonar. Ahora, ¿dónde hallamos el primer acontecimiento, el primer tiempo de gracia registrado? Génesis capítulo 6, versículo 3. Allí encontramos un tiempo marcado. Habla acerca de un tiempo de 120 años. ¿Cómo dice la Escritura? Vamos a ir abriendo nuestras Biblias. Me gustaría que usted abra su Biblia. Capítulo 6, versículo 3. Dice así en el libro de Génesis: entonces dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne. Y vivirá, ¿cuánto dice? Pero vivirá 120 años. Porque al final de los 120 años, un acontecimiento va a suceder. Algo que tiene que ver con el plan de salvación. Cuando Dios vio al ser humano que lejos de aprovechar las oportunidades
que le dio a Adán y Eva, no matándolos en el momento, en un rayo en seco allá en el jardín del Edén, sino que los sacó de allí y les permitió todavía continuar una vida, trayendo consigo un sacrificio donde los viste con pieles de animales, un símbolo de perdón, de alcance, de amor y misericordia para con ellos, y les da la oportunidad de engendrar. Pero ahora vemos a una generación depravada, donde su mente, sus pensamientos cada vez está de continuo hacia el mal. No están pensando: ¿cómo haré para llevarle el evangelio a mi vecino? ¿Cómo hago para hablarle a mi vecina? ¿Será que mi vecina ya habrá comido el día de hoy? Voy a llevarle un plato de comida. No, esta gente no está pensando eso. La gente está pensando: ¿a quién va a asesinar el día de hoy? ¿A qué niña va a tomar por abuso sexual? Puras maldades en su cabeza. Y se arrepintió Dios de haber hecho al hombre. Pero Dios entonces tiene un plan y le permite todavía a la humanidad un tiempo de gracia. ¿Cuántos años dice? 120. Al principio Dios entonces llama a un hombre llamado Noé, y Noé empieza a predicar bajo las órdenes divinas. El Señor le establece que debe ser un constructor de un arca, un medio donde el cual ha de salvarse aquel ser humano que entienda el llamado y el momento de aprovechar la gracia para que en la misericordia del Señor se salve esa persona. Y Noé empieza a construir, empieza a edificar un arca. Al principio muchos se burlaron, pero entre tanto iba la construcción avanzando. Algunos empezaron a creer y dijeron: a lo mejor tiene certeza lo que dice este hombre, ayudémosle. Y empezaron a ayudarle, pero pasaron 50 años, pasaron 70 años y no caía ni una sola gota de lluvia del cielo al mensaje que Noé predicaba. Noé decía: arrepiéntanse porque el Señor va a destruir este mundo. Dejen su vida de depravación, dejen su vida desenfrenada, empiecen a ver hacia lo celestial, no hacia lo terrenal. Este mundo se está cada vez más corrompiendo por la actitud de cada uno de ustedes, por la actitud de cada uno de nosotros. Y Noé trabajaba de una manera en la que el ser humano hiciera conciencia. Llega un momento cuando muchos pensaron: no, este Noé nos ha tomado por el pelo. Han pasado más de 100 años y no cae una sola gota de agua. Lo que él quiere es que le construyamos su casa, y no solo para él, para toda su familia. Y empezaron a desistir. Y mis hermanos, hoy nosotros que somos una generación hacia el futuro, hacia muchos años allá adelante de ese tiempo de Noé, y mirando la escena desde afuera, nos reímos y decimos: qué tonta fue esta gente. ¿Por qué no entendió el mensaje? ¿Por qué no pudieron darse cuenta que Dios los estaba queriendo redimir? Qué fácil es solucionar el problema de los demás. Y cuando estamos afuera, bien notamos el problema y hasta nos volvemos buenos para solucionarlo. Y ya nos va a tocar nuestro tiempo. Estamos hablando ahorita de ¿quiénes? De los antidiluvianos. Y saben, mis hermanos, ¿cómo fue que este pueblo no pudo entender? Hay 3 aspectos por lo menos que el individuo debe estar atento. Debe saber ver, debe saber entender y debe saber tomar una decisión. Los antediluvianos vieron, sí, vieron cómo Noé, sin tener conocimientos arquitectónicos, él no era ingeniero ni académico universitario en arquitectura, pero por lo que Dios le dio, él empezó a edificar una construcción tan avanzada, tan moderna, que nunca había existido en su época. Ellos vieron.
Y también llegaron a entender, ¿sabe cuándo entendieron ellos? La parte más oportuna para que se salvaran los antidiluvianos fue cuando Dios dijo: llegó la hora, Noé. La humanidad no quiere, está bien. Pues vamos entonces a darle oportunidad. ¿A quiénes? A los animales. Y mis hermanos, el cielo se oscureció, y no porque una nube gris de lluvia venía, sino porque manchas de aves venían volando rumbo ¿a dónde creen ustedes? Al arca. Y Dios le dijo a Noé: de animales limpios vas a permitir que entren ¿cuántos pares? 7 pares de animales limpios. De animales inmundos o sucios, un par nada más. Y allá venían de las montañas y de las junglas, ¿qué creen ustedes? Todo animal cuadrúpedo. El chango venía con su changuita, el león con su leona, y cada uno venía feliz de querer salvarse. Los humanos entonces vieron, entendieron, esto no era normal, era sobrenatural. Era una señal para que tomaran una decisión, ¿sí o no? Sí. Era una gran señal para que tomaran una decisión. No se había cerrado todavía la puerta. La sierva de Dios, la historia de los patriarcas y los profetas en el tema del diluvio, ella puntualiza que aunque llegaron en un momento a ver y entender, fueron más capaces de aferrarse a lo que podían contar a su alrededor. Las cosas superficiales, lo que habían adquirido, las cosas que el filósofo podía enseñar con su filosofía, no alcanzaron a comprender que era momento de decidir por su salvación. ¿Cuántos se salvaron al final? 8 personas. Noé, su esposa y sus 3 hijos y sus 3 nueras. Sus hijos Sem, Cam y Jafet. Segundo tiempo de gracia. Capítulo 15, versículo 13 al 16 del libro de Génesis. Vamos conmigo. Abra su Biblia. Hermanos, esta semana vamos a estar hablando de temas bíblicos. Biblia, Biblia, Biblia y Biblia. Traiga su Biblia, hermano. Le ruego que por favor desempolve su Biblia y tráigalo y juntos lo vamos a estudiar. Muy bien. Génesis capítulo 15, versículo 13 en adelante. Dice así: entonces Jehová le dijo: ten por ciento que tu descendencia habitará en tierra ajena. Será esclava allí y será oprimida. ¿Cuántos años? 400 años. Pero también a la nación a la cual servirán juzgaré yo. Y después de esto saldrán con gran riqueza. Tú, en tanto, te reunirás en paz con tus padres y serás sepultado en buena vejez. Y tus descendientes volverán acá a la 4ª generación, porque hasta entonces, ¿cómo dice? Hasta entonces no habrá llegado a su colmo la maldad del amorreo. ¿Cuántos años de gracia le dio Dios al cananeo? 400 años. Hermanos, toda la Biblia, en toda la Biblia, solo hay 2 períodos en toda su historia, en todos sus escritos, en todos sus relatos. Solo hay 2 períodos en la que Dios realiza grandes y poderosos milagros,
grandes milagros sobrenaturales, acontecimientos sobrenaturales. Número 1, en el tiempo del Éxodo. Número 2, en el ministerio de Jesucristo. Hermanos, cuando Dios llamó a Moisés para liderar y liberar al pueblo de Israel que había sido oprimido estando viviendo en Egipto, ¿cuál fue uno de los milagros sobrenaturales que empezó a darse en Egipto para que la gente que no creía en ese Dios creyera? ¿Cuál fue ese milagro? El primer milagro fue cuando Moisés, ¿qué cosa? Tiró su vara y se convirtió en una serpiente. Normalmente usted, ¿de dónde procuraría agarrar la serpiente para que no le haga daño? ¿De dónde? Por la cabeza, ¿verdad? Procuraría agarrando la cabeza y ya estuvo, ya lo tengo. Pero ¿de dónde lo agarró Moisés? De la cola. Y se convirtió en vara otra vez. ¿Qué más hizo esa serpiente de Moisés? Se tragó las otras serpientes que habían salido por producto de hechicería de los magos egipcios. Eso trajo sorprendencia para los individuos paganos, gente que no quería adorar al único Dios verdadero. Prefería adorar cualquier cosa creada menos al Creador. Y empezó a darse acontecimiento tras acontecimiento, grandes milagros y prodigios. Y esas noticias se quedaban solo en Egipto o llegaron las noticias hasta Canaán. ¿Qué dice usted? Hermanos, todas esas noticias de lo que Dios estaba haciendo con el pueblo de Israel en su liberación estaba llegando a los cananeos como un mensaje último de advertencia para que, ¿qué cosa? Se arrepintieran. Para que aunque su maldad haya sido de lo más grave, pudieran alcanzar misericordia. Entre tanto iban avanzando, fueron liberados e iban a Canaán. La Biblia nos enseña que llegó un momento cuando inclusive tuvieron que pasar el Mar Rojo. ¿Qué pasó con el Mar Rojo? Se abrió en dos, se hizo un camino de por medio y el pueblo pasó caminando en seco. ¿Esto es natural o sobrenatural? Es sobrenatural. Eso solo lo puede hacer ¿quién? Dios el Creador. Dios el Creador. Y esas noticias estaban llegando a los pueblos cananeos, al fereceo, al eteo, al amorreo, todas esas tierras de Canaán. Cuando avanzamos en nuestro estudio, en este segundo tiempo de gracia, llegamos a un momento cuando Dios no tenía planes ni quería que su pueblo tocara a algunos pueblos que encontrarían a su paso. Número 1, los edomitas. ¿Por qué? Porque los edomitas son descendientes ¿de quién? ¿De quién? De Esaú. ¿Y quién era Esaú? Hermano de Jacob. Y Jacob era el patriarca o el padre de los israelitas. Así que eran parientes y Dios quería que no se tocara a los edomitas. ¿A quiénes más? A los moabitas. ¿Por qué? Porque los moabitas también eran parientes de los israelitas. ¿Quiénes eran los moabitas? Fueron descendientes del incesto que hubo entre Lot, el sobrino de Abraham, con sus hijas. ¿Sabían eso? Entonces Dios tenía misericordia y cuidado para que no hubiera confrontación entre familias.
Pero, ¿qué dice la Biblia? En el libro de Éxodo, vamos a ir al Éxodo, en el libro de Números, perdón. Vamos a Números. Desde el capítulo 22, en el libro de Números, encontramos que hubo un rey moabita que cuando vio venir al pueblo que avanzaba, se estremeció y mandó a llamar a un hombre que en un tiempo atrás había sido un profeta de Dios. ¿Cómo se llamaba ese hombre? Balaam. El rey Balac mandó llamar a Balaam y le dijo: ven, maldíceme a ese pueblo que viene avanzando, ya que a su paso este pueblo está destruyendo todo como langosta, que acaba todo lo que encuentra en su camino. Maldícelo. ¿Y qué le dijo Dios a Balaam? ¿Cómo voy a maldecir yo lo que ya bendije? No se puede. Ese pueblo ya es bendito. Y continúa la historia. Y finalmente el pueblo de Israel acampa en los valles de Moab, junto al río Jordán, frente a las murallas ¿de qué ciudad? De Jericó. Dígame una cosa, con todos los sucesos que están pasando en el caminar del pueblo de Israel, ¿es motivo para que el cananeo vea, entienda y tome una decisión, sí o no? Sí, es motivo. Lo está viendo, está entendiendo que hay algo sobrenatural detrás de todo esto. La Biblia dice que cuando entraron a poseer Jericó, una mujer llamada Rahab vino entonces con las mismas oportunidades de toda esa nación. Ella pudo ver, entender y saber tomar una decisión. ¿Y qué termina diciendo la Biblia? ¿Quién llegó a ser Rahab al final según la genealogía que describe Mateo? Rahab vino a ser tatarabuela del Señor Jesucristo según el linaje descrito en las Sagradas Escrituras. ¿Se salvó Rahab, sí o no? Sí. Entonces, ¿hay oportunidades para todos, sí o no? ¿Quién era Rahab? Había sido una mujer promiscua que vendía su cuerpo por dinero. Una mujer ramera, dice la palabra de Dios, un término bastante fuerte. Pero con todo y eso, la mujer supo ver, supo entender y supo tomar una decisión para su vida. Y la palabra de Dios dice que no solamente la salvación llegó para ella, sino para toda su familia. ¿Gloria a Dios o no gloria a Dios? ¿Es misericordioso nuestro Padre Celestial, sí o no? ¿Nos da oportunidades, sí o no? Sí. Usted que ha venido esta mañana, que por alguna razón decidió abandonar su cobija, patear sus colchas por ahí, aunque sea tarde, decidió cepillarse los dientes y venir y cambiarse y tomar camino para llegar a este lugar. Con todo y eso, quiero que sepa, eso no es producto de la casualidad, eso es la divina providencia de Dios. Dios quiere salvarte. Dios quiere que tú no te pierdas, sino que vengas y alcances oportuno socorro. El Señor quiere salvarte. Tercer tiempo de gracia.
lo hayamos registrado en el capítulo 9 del libro de Daniel. Vamos a ver el libro de Daniel. Abran conmigo su Biblia. Libro de Daniel, capítulo 9, versículo 24. Y mire cómo dice las Sagradas Escrituras. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación, poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable, sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos. Palabra de Dios. ¿Cuánto tiempo dice? 70 semanas. ¿Cuántos días tiene la semana? 7. 7 por 70, ¿cuánto le da? 490 días por año según la profecía. Entonces un día equivale a un año. ¿Cuántos años fueron esos? 490 años. 70 semanas están determinadas para tu pueblo. ¿A quién se refería? Al pueblo judío. Al pueblo judío. Los antediluvianos no supieron apreciar la oportunidad. Vieron, entendieron, pero no supieron decidir. Los cananeos vieron, entendieron, pero tampoco supieron decidir. Ahora el pueblo judío, ¿qué es lo que tenía que ver? ¿Qué es lo que tenía que entender? ¿Y qué decisión debían tomar? ¿Cuánto tiempo les estaba dando Dios para que supieran ver, entender y tomar decisión? 490 años. Mis hermanos, mucho tiempo, dice el hermano aquí. Y es cierto, mucho tiempo. Y vamos a ir entendiendo ahora más. Mis hermanos, cuando vemos hoy día nosotros todas esas escenas, decimos, ¿cómo fue de ingrata esta humanidad de aquella época? ¿Por qué no pudieron aprovechar esa oportunidad? Avanzando, ¿qué tenía que ver el pueblo judío? ¿Qué es lo que tenía que saber ver, saber entender para tomar una buena decisión? El mismo Balaam, que fue contratado por Balac, según Números capítulo 22 al 24, ese mismo hombre dijo una profecía que tenía que saber ver y entender el pueblo judío. Cuando Balaam venía y quería maldecir por ambición al dinero, Dios puso su espíritu en él y en vez de maldición, ¿qué salía? Bendición. Y hubo una profecía que él dijo. Vea que dice el libro de Números. Abra su Biblia, volvamos a Números. Mis hermanos, si usted no deja que el Espíritu Santo le hable, es porque no quiere, porque Él le está hablando a través del escrito. Número 24, versículo 17. Mire cuál fue la profecía. Número 24, 17. Dijo Balaam así: lo veo, mas no ahora. Lo contemplo, mas no de cerca. Saldrá estrella de Jacob, se levantará cetro de Israel. Detengámonos acá. Saldrá estrella, ¿qué cosa? De Jacob, se levantará cetro de Israel.
Hermanos, los judíos llegaron a un punto de volverse fanáticos religiosos. Dejaron descuidar las profecías bíblicas, lo que los profetas hablaron. Este hombre, a pesar de que ya Dios lo había abandonado por su espíritu de ambición, por aferrarse a las cosas humanas y terrenales, en sus últimos momentos de vida, Dios lo usa para hablar esta profecía. Saldrá estrella de Jacob. Hermanos, cuando estudiamos el comentario referente a este pasaje bíblico, la sierva de Dios dice que fue uno de los oráculos que llevó a inquietar la atención hacia los astros en la vida de ¿quiénes? De aquellos 3 reyes magos del oriente. ¿Cómo así? ¿No es posible que gente de afuera que no fuera judío estuviera más atentos a la profecía? Mis hermanos, pregunto, ¿estará pasando lo mismo hoy día con nuestro pueblo adventista? Piénselo. ¿O acaso no es ese el mensaje que Jesucristo le da a la iglesia de la Odisea? Dices que eres rico y que no necesitas de nada. ¿Verdad que así dice? ¿Da tristeza oír la manera como Jesús se expresa de la última iglesia en la historia? Da tristeza. Y debe preocuparle a usted, a mí. Hace años, creo que en el 2012 o 2013, estuve teniendo una serie de campaña aquí en esta misma iglesia. Me acuerdo que en ese entonces la iglesia estaba más llena que hoy. ¿A dónde se fueron los demás? ¿En dónde están? ¿Será que se fueron porque fueron a abrir una nueva iglesia en algún otro lado? ¿O se están congregando en otra de nuestras iglesias en otro estado? Gloria a Dios, si así es. Pero ¿qué tal si fue sencillamente que se fueron porque no eran de nosotros, como dice Primera de Juan? Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Hermanos, el pueblo judío tuvo las mismas oportunidades que los antidiluvianos, tuvo las mismas oportunidades que los cananeos. Pero tristemente la palabra de Dios dice que a los suyos vino, ¿y qué cosa? Y los suyos no le recibieron. Les trajo coraje, odio y repudio contra esta gente que vino de Oriente para hacerles entender el acontecimiento que estaba pasando en Belén. El mismo rey, asombrado de la pregunta de estos magos, hace llamar a los sabios e inteligentes y estudiosos de la escritura. ¿Cómo es que estos extranjeros están preguntando dónde ha nacido un rey? ¿Ustedes saben algo por lo menos? ¿Lo había profetizado el profeta Miqueas, sí o no? ¿Y decía exactamente dónde iban a nacer, sí o no? Sí. Miqueas había declarado justamente el lugar exacto donde iba a nacer Jesús, el gran Rey de Reyes, el Príncipe de Paz, el Salvador del mundo. Isaías lo había dicho, sí o no, muchas veces. Isaías hasta se atrevió a hablar, usado por el Espíritu, del momento más trágico de la historia de la vida de Jesucristo en este mundo. Mas el herido fue por nuestra rebelión. El castigo de nuestra paz fue sobre él.
y por su llaga, como dice, fuimos todos curados. Hermanos, entonces, ¿por qué Cleofas y su amigo, cuando venían saliendo de Jerusalén rumbo a Emaús, por qué iban tristes? ¿Por qué iban así cabizbajo, con la esperanza por los suelos? ¿Por qué? ¿Es que acaso no había sido dicho con anticipación lo que iba a suceder con el Mesías? ¿Había sido dicho o no había sido dicho? Sí. Entonces Jesús los alcanzó en el camino y les dijo: ¿por qué están tristes? Y ellos vinieron y dijeron: ¿eres tú acaso el único que no sabe de lo que pasó en Jerusalén? Mis hermanos, y Jesús, con tristeza y molesto, les empezó a hablar, dice, desde Moisés y todos los profetas, de lo que acontecería con la vida del Mesías. El mismo Pedro, los discípulos, cuando lo vieron ver morir, y ahora que las mujeres traen noticia diciendo que ya no está el cuerpo donde lo habían dejado, abandonaron todo y se fueron nuevamente a su vida pasada. Agarraron la red, empezaron a pescar, pensaron que todo estaba perdido. Se olvidaron que Jesús había dicho que después de 3 días, ¿qué cosa? Resucitaría. Ustedes me piden señal. El judío pedía señal. ¿Qué más señal tienen si ya tienen ahí la señal de qué cosa? De Jonás. ¿Qué quiso decir el Señor? ¿Cuántos días estuvo Jonás? 3 días en el vientre de aquel gran pez bajo el mar, como una gran sepultura. Y después de 3 días, ¿qué pasó? El pez salió y lo vomitó, volvió a la vida. Hermanos, ¿verdad que qué bonito lo estamos entendiendo? Ahora vamos con el 4.º tiempo de gracia. Es el tiempo en que usted y yo estamos viviendo. Y ahora pregunto, ¿estamos entendiendo? ¿Estamos sabiendo ver? ¿Estamos sabiendo entender? ¿Estamos sabiendo tomar la decisión en nuestra vida? ¿Cuándo empezó el tiempo de gracia para el tiempo que usted y yo estamos viviendo? Para la última iglesia. ¿Cuándo empezó? Oiga, ¿usted cree que empezó en 1844? ¿Qué dice? ¿Sí o no? No, mi hermano. El tiempo de gracia empezó después del año 1798. Se lo dejo de tarea para que lo investigue. Nuestros hermanos del movimiento adventista de 1844, conociendo entonces que el tiempo de gracia había empezado para esa generación, empezaron a proclamar la venida de Cristo. Mis hermanos, avanzando, ¿qué es lo que tenemos que ver y entender para tomar decisión en este tiempo? Bueno, veamos cómo dice el libro de Lucas, capítulo 21, versículo 25. San Lucas 21, versículo 25. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. Los hombres quedarán sin aliento por el temor a la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. ¿Ha dejado Dios
un mensaje claro para que usted y yo estemos a la expectativa para saber ver, para saber entender. Veamos, avancemos y vayamos al libro de Segunda de Timoteo. Capítulo 3, versículo 1 en adelante. También debes saber que en los últimos días vendrán tiempos peligrosos. Habrán hombres amadores de sí mismos, avaros, vanidosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, sin templanza, crueles, enemigos de lo bueno, traidores, impetuosos, engreídos, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellos. Como estos textos que acabamos de leer, ¿hay muchos o no hay muchos? ¿Qué más dijo el Señor? Como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Mis hermanos, este mundo cada vez más se está depravando en el tiempo que usted y yo estamos viviendo. El hombre quiere ser mujer, la mujer quiere ser hombre. Y cuando ni aún así sienten que están satisfechos, buscan vivir uno con otro del mismo sexo, número uno. Y cuando ni eso les trae satisfacción para su vida personal, buscan tener relación con animales. El bestialismo está a nuestros días en una plena claridad. Mis hermanos, estamos viviendo en los últimos días. ¿Qué creen usted? El tiempo de gracia para esta iglesia, para usted y para mí, es más extenso todavía. Fuera más oportuno, dijo alguien, si fuera como en los otros tiempos de gracia, de tal fecha a tal fecha. Pero aquí dijo el Señor, el día y la hora, nadie le sabe. Sabemos cuándo empezó, pero no sabemos cuándo va a terminar. ¿Qué tenemos que hacer? Estar atentos, velando y trabajando. Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga lo halle haciendo así, velando y trabajando. Y el enemigo se está aprovechando de este tiempo de gracia y está levantando movimientos de nuevas luces dentro de nosotros. Se levanta por allá un grupito que dice tener mayor luz. No come huevo porque dice que es el resultado del adulterio entre el gallo y la gallina, que no se casan. Y empiezan a aparecer conceptos y preconceptos que los hace totalmente santos según ellos. ¿Hasta cuándo vamos a entender el plan de salvación del Señor Jesucristo a nuestra vida? Y otros nos hemos convertido en jueces para nuestros hermanos. Vienen personas de allá afuera,
cargados de pecado, heridos y agobiados. Satanás ha hecho con sus vidas de lo peor y por ahí sintieron que el Señor les estaba dando una oportunidad. Encamináronse a este lugar, encamináronse al lugar donde hay personas que dicen llamarse cristianas. Y cuando los ven, los juzgamos desde los pies hasta la cabeza y los condenamos. Les hacemos parecer que no son dignos de estar aquí entre nosotros. Triste y lamentablemente sucede que muchas veces en nuestro tiempo la iglesia se ha convertido en el peor de los ejércitos de la historia. Los ejércitos allá afuera, cuando ven herir aún su amigo, cayó en combate y aún cuando está muerto, no quieren dejar ese cuerpo ahí. Lo cargan, se lo echan encima. ¿Han visto la película de Desmond 2? No quieren dejar que su compañero quede muerto en ese campo de batalla donde el enemigo lo ha hecho trizas. Se lo cargan y quieren llevarlo a ver si todavía hay una oportunidad de que se salve, que puedan vivir. Pero en nuestra iglesia, en nuestros tiempos, pasa lo contrario. No solo la persona ya está herida muchas veces y terminamos de matarlos. Yo quiero que tú, mi hermano y hermana, entendamos que el Señor está trayendo en estos últimos días a la gente que tú menos te imaginas, porque el Señor los quiere salvar también. Terminamos el mensaje. Dijo Jehová a Moisés: haré pasar mi gloria delante de ti, porque yo tengo misericordia del que yo quiera tener misericordia. ¿Lo entendemos? No lo entendemos. No lo entendemos. Hermano, ¿ustedes van a poner a Elden Juárez de tesorero? Si Elden en el pasado tuvo un error. ¿No ve que una vez fue juzgado porque dice que se robó $20? Para nosotros, el pasado de la gente nunca deja de ser pasado. Los marcamos para toda una vida. Se nos olvida que la sangre de Cristo tiene poder y es capaz de limpiarnos de toda mancha de pecado. Isaías 1:18, ¿cómo dice? Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fuesen como la grana, vendrán a ser como blanca lana. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como la nieve. Un contraste total de rojo a blanco. ¿Es grande el amor de Dios o no es grande? Sí. ¿Quiere salvarte? Sí. ¿Quiere salvarnos a todos? Nos está dando una oportunidad. ¿Quién es? ¿Quién eras? ¿Quién has sido? No importa. Hoy el Señor te dice: dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos. Hay en esta mañana por lo menos una persona que no es miembro de nuestra iglesia, que vino a este lugar no por casualidad, sino que la divina providencia de Dios lo trajo, que siente que el mensaje de hoy es el momento en que el Señor le está diciendo: dame, hijo mío, tu corazón. ¿Quieres ponerte de pie? Ponte de pie. Yo quiero orar por ti. Tú que no eres un miembro bautizado y que sientes que el Señor en este tiempo de gracia para su pueblo de estos últimos días te está dando la oportunidad, aprovéchala. Ponte de pie.
¿Dónde está esa persona maravillosa? Yo quiero orar por ti. ¿Dónde está? ¿Habrá en nuestro medio tan solo una persona? No te estoy diciendo a que te bautices. Te estoy invitando a aceptar el llamado del Señor, a que empieces a conocer de Él. El Señor te dice: dame, hijo mío, tu corazón. Y mira en tus ojos por mis caminos. Habrá esta mañana un joven, una señorita, una madre, una abuela, un padre o un abuelo que está aquí presente. Y al escuchar que el Señor está dando la misma oportunidad que le dio a los antidiluvianos, te la está dando a ti. ¿Quieres ponerte de pie? Levántate. Yo quiero orar contigo. ¿Dónde estás? No le dejes en vano llamar. ¿Te das cuenta? Mientras estábamos estudiando el tema y mirábamos la escena hacia atrás, podríamos pensar: qué tontos los antidiluvianos, ¿por qué nos aprovecharon la oportunidad? Y miramos a los cananeos y miramos a los judíos, y ahora que nos toca a nosotros, ¿qué va a pasar? ¿Vamos a tomar la mejor decisión? ¿O seremos como todos aquellos que alguna vez tuvieron oportunidad y no quisieron aprovecharla? ¿Quién eres tú? ¿Eres un valiente para el reino de los cielos? Ponte de pie. Yo quiero orar contigo en esta hora. Sé valiente. Dice la palabra del Señor: sé valiente y yo te daré la corona de vida eterna. ¿Dónde estás? Gloria a Dios por la hermana. ¿Hay alguien más? ¿Dónde estás? Yo quiero orar contigo en esta mañana. Tal vez tu mente ya entendió, pero tu corazón no quiere aceptar. Te animo en el amor de Cristo. Ponte de pie. Un último llamado. ¿Quieres aceptar la oportunidad que el Señor te está dando en tu vida el día de hoy? No dejes para mañana lo que puedes hacer ahora. Hoy es el día de salvación. Toda aquella persona que siente en su alma el deseo de salvarse, no quiere perderse, póngase de pie. Yo quiero orar con usted esta mañana. Gloria a Dios. Vamos a cerrar nuestros ojitos y vamos a orar. Amado Padre, gracias, Señor, por hablarnos esta mañana. Gracias, Padre, por mostrar su amor tan inmenso. Muchas veces difícil de entenderlo. Ningún ángel en el cielo fue capaz de entender el amor suyo hacia nosotros los humanos, pecadores, caídos. Aún seguimos siendo el tema de estudio y discusión para todos los seres divinos que no cayeron en pecado. Pero gracias, Señor, porque hoy, una vez más, su palabra es venida a nuestra vida. Queremos, Señor, agradecerle por habernos alcanzado. No somos merecedores, somos viles pecadores. Le hemos fallado muchas veces, Padre. Pero hoy le suplicamos, por favor, si hoy fuera el último día de nuestra vida, acuérdese de nosotros cuando venga en su reino. En sus manos nos encomendamos. Perdónenos, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén.
Que Dios nos bendiga a todos. Así puestos de pie, hermanos, entonemos el himno número 186. Hace años escuché que Jesús volverá, con gozo acepté esa verdad. La esperanza firme está, pues ahora bien yo sé que mi Cristo muy pronto volverá. Todo proclama con poder y las señales anuncian ya el fin. Atención, la vista levantar, la redención muy cerca ya está. Odio y guerras por doquier, violencia y maldad. No dudes, vendrá el buen Señor. Su promesa cumplirá, por sus hijos volverá. Si confiad, pronto nuestro Rey vendrá. Todo proclama con poder y las señales anuncian ya el fin. Atención, la vista levantar, la redención muy cerca ya está. Oramos. Gracias, Padre Celestial. Gracias, Dios eterno. Oramos en esta hora para que su Espíritu siga redarguyendo nuestra vida. Permítanos vivir los últimos días de nuestra vida con sabiduría y sensatez. Denos la fuerza de voluntad para poder decidir cada día por Cristo nuestro Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones, feliz sábado.